¿Qué pasaría si te dijeran que todo lo que piensas que eres, no eres tú? Hoy, en Paranormalmente no vamos a hablar de fantasmas, ni de ovnis, ni de conspiraciones, pero sí de algo aún más misterioso, la mente humana. Más concretamente, de lo que ocurre cuando intentamos mirar hacia adentro y silenciar ese ruido constante que llamamos pensamientos. En esta charla reveladora entre la doctora Carmen Alegría y el doctor Mario Alonso Puig, nos adentramos en un territorio que muchas veces evitamos: el silencio. No ese silencio exterior, sino el interior, ese al que muy pocos se atreven a entrar, porque es ahí donde reside nuestra verdad. Comenzamos por una pregunta simple pero profunda: ¿qué es realmente meditar? Y aunque la palabra mindfulness está de moda, aquí nos vamos a lo esencial. Meditar no es solo estar presente. Meditar, en su sentido más antiguo y profundo, tiene que ver con detenerse, calmarse, mirar con hondura. Viene de la misma raíz que medicina, porque meditar, en cierto modo, también cura. Según las enseñanzas orientales, existen dos dimensiones claves en este proceso: shamatha, que es aquietar la mente, y vipassana, que es ver más allá del pensamiento. Pero aquí es donde surge el problema. Nos cuesta mucho, muchísimo llegar a esa calma. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de un incesante murmullo mental, una auténtica jaula de grillos. Pensamientos que aparecen sin pedir permiso, que invaden, que interrumpen. Nos acompañan de día, de noche, incluso cuando dormimos. Y hemos llegado a pensar que ese ruido es lo que somos. Pero no lo somos. Esa es la gran confusión. Nos lo han inculcado desde hace siglos. El propio Descartes lo dijo: pienso, luego existo. Como si el pensamiento fuera el origen de nuestra identidad. Pero eso es quedarse en la superficie, porque tú no eres tus pensamientos. Tú tienes pensamientos. Igual que tienes emociones, recuerdos, impulsos, pero tú eres algo más. Cuando conseguimos detenernos, cuando conseguimos observar ese flujo de pensamientos sin identificarnos con él, es cuando empezamos a ver la realidad desde otro lugar. Y ahí, en ese instante, salimos de la zona de confort. Y eso asusta, porque lo desconocido siempre genera tensión. Por eso a veces, al comenzar a meditar, parece que los pensamientos se multiplican. Cuanto más quieres callar la mente, más ruido aparece. Es como si todo se revelara, pero no es que lo estés haciendo mal. Es que el enfoque que solemos usar es erróneo. El secreto no está en luchar contra los pensamientos. No se trata de intentar echarlos o silenciarlos a la fuerza, porque como decía Jung, lo que resistes, persiste. La clave está en aceptar sin seguir. Aparecen, sí, pero tú no te vas con ellos. No los alimentas, no los rechazas. Simplemente dejas que estén. Es como si Y diriges tu atención de llamar a tu puerta. No le cierras de golpe. Tampoco le invitas a pasar. Simplemente no le prestas atención. Y como no recibe nada de ti, se acaba marchando solo. Así, poco a poco, el pensamiento pierde poder. Porque la atención es su alimento. Sin ella, se disuelve. Y en ese espacio que queda cuando el pensamiento se disuelve, ocurre algo casi mágico. Empiezan a aflorar cosas que antes estaban ocultas. Comienzas a ver con claridad ciertos patrones de tu vida que antes ni sabías que estaban. Descubres cargas, heridas emocionales, creencias limitantes que llevabas años arrastrando sin darte cuenta. Pero no solo eso, también emergen cualidades que parecían dormidas. Creatividad, intuición, una paz serena, una alegría interna que no depende de nada exterior. Es como si dentro de ese silencio habitara una inteligencia que no necesita palabras, una sabiduría que siempre estuvo ahí, esperando ser escuchada. Y para llegar a ese punto, hay una condición fundamental: la humildad. Entrar al silencio desde la aceptación de que no sabemos, de que por mucho que creamos tener control o conocimiento, lo esencial se nos escapa. Porque lo profundo no se domina, se revela. Como decía el propio Dr. Puig, la meditación requiere entrar con mentalidad de principiante, con los ojos abiertos como si fuera la primera vez, sin expectativas, sin tratar de forzar nada. Este enfoque lo representa muy bien Matthieu Ricard, monje budista y científico, que fue protagonista de un famoso estudio donde su cerebro, en estado de meditación compasiva, generó un tipo de ondas cerebrales nunca antes registradas: el ritmo gamma, una actividad cerebral altísima, pero asociada no a estrés ni ansiedad, sino a un estado de relajación profunda y alerta plena al mismo tiempo.
Cuando le preguntaron qué estaba pensando mientras ocurría eso, su respuesta fue clara. No pensaba nada, solo meditaba. Y es que ahí está el gran malentendido. Creemos que para conocer tenemos que pensar. Pero muchas veces es el pensamiento lo que impide ver. Cuando estamos ocupados en nuestra mente, no estamos presentes. Estamos en el pasado o en el futuro, pero no aquí. Una metáfora muy potente ilustra esto. Un maestro zen sirve té a un filósofo que llega buscando respuestas. Pero el maestro no para de verter el té hasta que la taza se desborda. El filósofo se queja y entonces el maestro le dice: tu mente está igual de llena. ¿Cómo vas a recibir algo nuevo si no vacías lo que ya está? Y es así. Solo vaciándonos podemos abrirnos a algo nuevo. Vaciarse no significa perder lo que somos, sino dejar espacio para descubrir lo que realmente somos. Y en ese vaciamiento consciente es donde empezamos a ver el papel que juega otra fuerza silenciosa pero constante. Pensamos que el inconsciente es nuestro enemigo, que sabotea nuestras decisiones, que nos impide avanzar. Pero la realidad es otra. No es el inconsciente el problema, sino nuestra relación con él. Lo hemos ignorado, temido, incluso despreciado, cuando en verdad ahí se oculta una parte esencial de lo que somos. El inconsciente guarda 3 grandes tesoros. El primero, nuestras sombras. Esos aspectos de nosotros mismos que no queremos reconocer y que hemos escondido. El segundo, nuestros recursos más potentes, creatividad, fuerza interior, intuiciones profundas. Y el tercero, algo aún más grande, la conexión con lo espiritual. El inconsciente es una puerta al alma. Entonces, ¿por qué no lo exploramos? Por miedo, porque ese pozo es profundo y desconocido, porque preferimos lo que podemos controlar, porque nos hemos identificado con el ego. Y aquí es donde aparece esa figura silenciosa pero dominante, el ego. El ego no es simplemente orgullo o vanidad, es un sistema de creencias profundo, muchas veces inconsciente, que filtra todo lo que vemos. El ego nos dice que no valemos lo suficiente, que estamos solos, que hay que desconfiar, que somos distintos. Y así vivimos, proyectando nuestras heridas sobre los demás, sintiéndonos atacados o insuficientes, sin saber por qué. Pero el ego no es un enemigo a eliminar, es un programa que podemos aprender a observar, a desenmascarar y con el tiempo a dejar en un segundo plano. No se trata de matar al ego, sino de no permitirle que dirija nuestra vida. Reconocer que está ahí, pero elegir desde otro lugar, desde la libertad, no desde la herida. Porque cuando dejamos de identificarnos con el ego, ocurre algo muy poderoso. Empezamos a irradiar desde nuestra esencia. Ya no reaccionamos desde el miedo, sino desde la presencia, desde la serenidad, desde el amor, desde una voluntad de encuentro, no de separación. Y entonces descubrimos una gran verdad, que no somos solo olas agitadas compitiendo entre sí. Somos océano. Todos compartimos la misma esencia, aunque nuestras formas parezcan distintas. Cuando lo ves así, todo cambia. El miedo a desaparecer desaparece. La necesidad de tener razón se disuelve. La lucha se transforma en aceptación. La diferencia se convierte en hermandad. Ese es el verdadero regalo de la meditación. No es solo una práctica para calmarse. Es un camino de regreso. Un regreso a lo invisible que siempre estuvo dentro de ti. Un regreso a casa. Y desde aquí, desde lo más profundo de ese silencio, te dejamos esta reflexión. Quizás no necesitamos añadir más cosas a nuestras vidas.